Convertimos los sonidos en bits para viajar por un mundo virtual, expandirlos y llegar justo a donde queremos llegar, a tus oídos. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Muy buenas noches, una nueva emisión de Luces y Sombras de nuestra historia. Les recordamos a nuestros oyentes nuestros teléfonos para que puedan enviar comentarios, dejarnos sus opiniones, porque aparte a nosotros nos gusta hacer ese tipo de intercambio, ¿no? con los oyentes para ver los diversos puntos de vista. Estos son 4371-4740. También está el WhatsApp, que es 1122 62 77 28, y estamos transmitiendo en vivo en nuestras páginas de Facebook. Así que ahí también pueden dejar comentarios que nosotros los recibiremos muy gratamente. Bienvenido, doctor Javier Garín. Buenas noches. Y estamos con nuestro invitado de lujo hoy, porque vamos a hablar de una figura emblemática de la guerrilla en la Argentina, que es Mario Roberto Santucho, y para ello contamos con un invitado especial que ya estuvo con nosotros, pero bueno, la verdad que como siempre nos quedamos con las ganas de seguir hablando y de seguir profundizando sobre los diversos temas que tratamos. Daniel De Santis, muy bienvenido, es un honor tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias y buenas noches para Marilina, Javier, la audiencia. Bueno, gracias. Vamos a hablar un poco. Un poquito el Bueno, vamos a acercar y le quiero comentar al operador que está ahí viendo acá que no está saliendo la imagen en vivo. ¿Puede ser? Bueno, seguiremos hasta que aparezca la imagen. Seguiremos hablando hasta que aparezca la imagen. Bueno, primero, antes de comenzar con el tema, vamos a hacer una aclaración respecto de el programa anterior en el cual hablamos de propaganda. Ahora sí se hizo ahora la sí. luz. Se hizo la luz. Bien, respecto de, como les decía, el programa anterior sobre propaganda política, el doctor Garín quiere hacer una aclaración acerca de los métodos que utilizaba Hitler para, digamos, captar público, fanáticos, ¿no? Habíamos dicho una cosa que después, que en el momento vos, Marilina, planteaste una cosa que en parte tenías razón y también Pablo tenía razón en parte y yo estaba equivocado. Entonces quería aclarar ese tema, que es cómo aprendió Hitler su oratoria. Bien. Yo dije que había aprendido de un actor de teatro. Y lo cierto es que y vos habías comentado que era un cantante de había ópera. aprendido a manejar la voz a partir de un de un cantante de ópera. Lo cierto es que la verdad de la historia parece ser la siguiente, ¿no? Después yo me quedé con la duda, a ver si no estaba diciendo alguna cosa que no era. Se dice que hay varias fuentes probables en las que Hitler pudo haber aprendido su particular estilo de oratoria, que uno lo ve en la actualidad y nos parece totalmente payasesco, pero que sin embargo en esa época resultó efectivo. Una parece ser que parte de la oratoria, el estilo oratorio se lo copió al alcalde de Viena, que era un personaje que tenía una oratoria encendida y antisemita, y al cual Hitler admiraba mucho. Bien. El segundo que le enseñó, aparentemente, trucos teatrales, fue un personaje que se llamó Erich Hanussen, que ese era en realidad un seudónimo, pero era un mentalista. Este señor era un mentalista. El partido nazi estuvo siempre muy cercano a los adivinos, la mitos, brujería, sí, señor. Practicaban brujería, había una sociedad secreta que se dedicaba a esos rituales, ¿no? Y hubo un personaje muy famoso en su época, del cual incluso se filmó una película que se titula Hanussen, y su director es un famoso director húngaro, Iván Szabó.
y que la protagonizaba Erich Maria Brandauer, el actor que por ahí uno conoce más por África Mía. ¿No es Klaus Maria Brandauer? Klaus Maria Brandauer, sí. Bueno, la cuestión que Hanussen, que era curiosamente de origen judío, fascinaba a las multitudes con sus adivinaciones y les daba todo un dramatismo. Y algunos dicen que posiblemente tuviera dotes parapsicológicas reales o hacía trucos demasiado muy bien elaborados. Saltó a la fama este señor, que era artista de circo, ¿no? Y donde aprendió cómo hipnotizar a la multitud, ¿no? Saltó a la fama porque tuvo un proceso por fraude en el año 1927 aproximadamente, sí. Y mientras lo estaban juzgando y antes de dictar sentencia, él alegó que realmente tenía facultades adivinatorias. Le dijo al juez cuál era su contenido de su billetera, le dijo lo mismo al fiscal. Y como no le seguían sin creerle, les dijo: en este mismo momento, en la estación de Viena, está por tomar un tren fulanito que robó el banco hace 3 días y va con no sé cuál, una cantidad, le dio la cantidad exacta de dinero que llevaba en el maletín. Ay. El juez envió, no le creyó, pero envió a la policía. Por las dudas. Salvo que estuviera arreglado con el juez toda esta historia, pero es bastante sorprendente. Se acercó hasta la estación, la policía lo encontraron, lo identificaron, lo detuvieron, tenía la cantidad exacta de plata que había dicho Hanussen, y bueno, inmediatamente saltó a la fama. Este sujeto llegó a ser el parapsicólogo preferido de Hitler, y aparentemente fue en esas sesiones donde además le dio indicaciones sobre cómo presentarse ante el público. Claro, sí. Otro que ayudó a Hitler en esto fue un fotógrafo de su amistad que le sacaba fotos y le decía cómo tenía que posar en las poses más impresionantes, digamos. Sí. Y quedaron registros fotográficos de eso. Están los negativos, sí. Que Hitler le había ordenado que los destruyera para que no dijeran que él era un payaso que practicaba, que ensayaba antes de ir a dar un discurso. Y lo bien que le salió. El fotógrafo lo guardó y lo publicó muchos años después, cuando ya había terminado la guerra, en un libro de fotografía titulado Yo fui amigo de Hitler o algo por el estilo. Sí, sí. Y el último es lo que vos mencionás, el tenor, sí. Que en realidad no le enseñó la oratoria, pero sí le enseñó a manejar la voz, porque después de cada acto, al día siguiente, Hitler no podía ni hablar, quedaba ronco, y por ahí si tenía que hacer un acto al día siguiente, entonces le enseñó cómo pegar esos gritos y berridos sin quedarse ronco, sí, ¿no? Sí, así que bueno, y que quiero aclarar que ese mismo fotógrafo que mencionás es el que le presentó a Eva Braun, su novia. Tenés razón. Sí, cierto. Creo que en el estudio de fotografía de este hombre es que Hitler conoció a Eva Braun. Sí. Tenés razón. Sí, que era una chiquita, porque era la verdad que era bastante más joven que Hitler, y que aparte había toda una leyenda de que él anduvo con una sobrina, que era un escándalo para la época. Entonces, bueno, Eva Braun vino como a salvar esa situación medio oscura que tenía en su... Cosa curiosa, Hanussen le anticipó a Hitler, le dijo: usted va a tener a Alemania rendida a sus pies. Wow. Desde ese momento se convirtió obviamente en el preferido de Hitler, porque su ego no admitía otra cosa. Pero lo cierto es que iban todos los miembros más destacados de la clase alta y la jefatura del partido nazi a consultar a este hombre. Y un día, creo que en el año 1930 o 1931, en plena acción pública, digamos, en un espectáculo montado en un teatro, se autohipnotizó, entró en trance y empezó a hablar y a tener visiones, según él, entre las cuales dijo: va a haber un gran incendio, una gran cúpula caerá y se derrumbará. El Reichstag. Y claro, exactamente, pero anunció 3 días antes el incendio del Reichstag, con lo cual los nazis se asustaron. Porque esto, obviamente ellos le echaron la culpa a los comunistas, pero fueron los nazis los que quemaron el Reichstag.
pero dedujeron dos cosas. Una, tenía información y la batió en público, con lo cual es un peligro. O la otra es que es un adivino en serio y se va a enterar de nuestros planes, con lo cual, sea como sea, no nos conviene. Cuestión, apareció muerto, asesinado en un bosquecillo cerca de Berlín. Qué historia, ¿eh? La verdad que fascinante. Así que, gracias, la verdad que es unos datos tremendos, lo del parapsicólogo. Bien, nos metemos de lleno en nuestro tema de hoy, que es también fascinante, y la figura también es fascinante. Mario Roberto Santucho, el contador santiagueño, contador, Daniel, ¿no? Sí, se recibió de contador como para darle gusto a sus padres, pero en realidad no ejerció nunca como contador. Como contador, no, claro. No. Ya era un activo militante de estudiante. Desde estudiante, sí. Bárbaro. Bueno, esta figura emblemática de la guerrilla de izquierda, ¿no? Peronista, sí, digamos, ¿no? Claro. En la Argentina. Bien, Daniel, vos que fuiste testigo y... Vamos, empezamos fuerte para captar la atención a... Dale, Daniel, dale. Sobre todo a los que no conocieron aquella época, que son la mayoría, pues sí, ya hace muchos años de esto, más de 40 años. Bien. Yo para que la gente se ubique más o menos de qué personaje estamos hablando, quién era Santucho, sí, no es tan conocido, le hago esta relación simbólica. Sí. Si en el año 1973-74 uno se ponía a hablar con una persona no muy politizada sobre el movimiento revolucionario, la guerrilla, a lo mejor podía identificar al conjunto de la guerrilla con el nombre de Montoneros. Si bien él era muy conocido, pero sí, era más conocido. Claro, sí. Ahora, si a esa misma persona, este mismo personaje, uno le preguntaba quién era el jefe de los Montoneros, iba a decir Mario Roberto Santucho. El líder de la revolución en la Argentina, indiscutiblemente, era Santucho. Estamos hablando del líder de la revolución en la Argentina en el periodo de las décadas del 60 y del 70. Bien. No era una persona extrovertida, carismática, no era como Hitler, digamos, no, ni como Fidel Castro, para no hacer una comparación, claro, sí, más vale de una persona de perfil bajo, no apocada como lo describen algunos. Yo lo conocí como una figura como una persona que cumplía cabalmente su rol de dirigente de un partido revolucionario. Sí, él empieza, digamos, la fundación del ERP cuando viaja, ¿verdad?, a Perú y conoce a Aya de la Torre. ¿O no es tan cierto este dato? No sé si lo conoció a Aya de la Torre. Uno de sus hermanos, sí, Francisco René, era simpatizante de Aya de la Torre, de la APRA, uh-huh, que ejerce importante influencia sobre Mario Roberto. Uh-huh. Pero por carácter y características personales, esta persona, que era muy moderada en sus formas, tenía una gran fortaleza anímica, mucha presencia, termina imponiendo su concepción política entre sus hermanos y en todo el entorno donde él se movía. Lo que se cuenta es que cuando se casó fue a Estados Unidos en viaje de bodas, y después cruzó a Cuba. Sí. Y vivió en los momentos en que Fidel Castro proclama el carácter socialista de la revolución en abril de 1961. Estamos hablando de Fidel Castro, que hoy cumpliría 92 años. Sí. Y de Mario Roberto Santucho, que ayer hubiese cumplido 82 años. ¿Qué fue el cumpleaños el día de ayer de Santucho? Claro. 12 de agosto Santucho, 13 de agosto Fidel Castro, con 10 años de diferencia. 26 Fidel, 36 la fecha de nacimiento de Mario Roberto. Sí. Bueno, volviendo a Fidel, en el momento en que se esperaba la invasión norteamericana, o mejor dicho, de los contrarrevolucionarios cubanos, organizado y financiado por Estados Unidos, sí, Fidel Castro proclama el carácter socialista de la revolución. Bueno, ahí
Santucho termina de definirse hacia el marxismo revolucionario, el marxismo-leninismo. Sí. Sí. El Partido Revolucionario de los Trabajadores va a ser fundado un poquito después. Primero, en el año 61, Francisco René, eran muchos hermanos, como 10 hermanos, como 8 varones, 2 mujeres. Bueno, Francisco René, uno de los hermanos mayores, el verdadero Negro Santucho, Oscar Asdrúbal, Mario Roberto y otros compañeros militantes de Santiago del Estero, de Tucumán, de Salta, fundaron el Frente Revolucionario Indoamericano, el FRI. Claro, popular, el FRI. Sí. Que en 1965, junto con Palabra Obrera, dirigido por Nahuel Moreno, que tenía orientación trotskista, fundan el Partido Revolucionario de los Trabajadores el 25 de mayo de 1965. Pero unos meses antes ya habían participado en las elecciones provinciales, que hubo, bueno, en las provincias, y en Tucumán, el Partido Unificado, como antes de tener el nombre se llamaba Partido Unificado, participa en las elecciones, levanta la consigna de candidatos obreros al Parlamento capitalista y hacen una alianza con el Unión Provinciana, que era un partido peronista, y ganaron las elecciones. Entonces, a raíz de esta posición del partido, la mayoría de los candidatos a diputados, todos los candidatos a diputados fueron elegidos en asambleas de ingenio. Y así que entró un bloque de diputados obreros, de 8 diputados obreros provinciales, un diputado o senador nacional, de Acción Provinciana. O sea que el PRT debutó en política participando en elecciones, para ver que estamos hablando de un partido que en 1970, después de haber participado activamente en las luchas obreras, fundó al Ejército Revolucionario del Pueblo. O sea, el Ejército Revolucionario del Pueblo, más allá de lo que digan los críticos, y que hoy la izquierda hegemónica en la Argentina es muy crítica del Partido Revolucionario de los Trabajadores, utiliza una categoría mal usada, poco conocida, que es de foquismo. Entonces, el PRT, muy lejos de la concepción foquista. Qué bueno que lo aclares. Muy lejos de la concepción. En la Argentina en general no hubo organizaciones, no hubo foquismo. Y es más, yo hice un libro sobre el Che Guevara, que se llama Porque el Che fue a Bolivia, donde hago una diferenciación entre foco y foquismo. El teórico de la teoría del foco fue el Che Guevara. Ahora, foquismo es la exacerbación de algunas condiciones que plantea el Che Guevara, que extrae de la Revolución Cubana, que a lo mejor que más se le puede atribuir a Régis Debray que al Che Guevara. Pero bueno, Régis Debray tuvo su momento. Régis Debray, para el que no lo sabe, era un periodista francés que se sumó y convirtió como una especie de cronista de la Revolución Cubana, y algunos dicen que era un servicio que trabajaba para algún sector. Pero bueno, eso ya son interpretaciones. No, trabajaba lealmente. Después cambió, la gente cambia, pero bueno, eso trabajó lealmente. Claro, parece que la gente no pudiera cambiar de opinión, ¿no? Entonces ya cuando cambia dice, no, es un traidor, es esto, es lo otro. No, trabajó lealmente. Bueno, bueno, entonces en la Argentina, ¿qué hace la corriente hegemónica? El trotskismo en la Argentina. Identifica lucha armada con foquismo. Bueno, un desastre teórico. Son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Desde ese punto de vista, Trotsky sería un foquista. Bien, para dejarlo claro. Claro. Bueno. Lo que pasa es que la teoría del foco que desarrolla el Che Guevara, o no sé si la crea o la desarrolla él, pero dio lugar a interpretaciones digamos, voluntaristas, erróneas, porque parte de esa teoría implicaba de alguna manera que aun cuando no estuvieran dadas las condiciones objetivas para una revolución, esto se podía forzar mediante una activa... Bueno, yo he analizado mucho esa frase del Che, y hay que analizarla palabra por palabra. El Che dice, no es necesario que estén dadas todas las condiciones. Usa la palabra todas. No dice
No hay ninguna condición y nos tiramos a la pileta. Y en Bolivia estaban dadas casi todas las condiciones. Crisis económica, clase obrera revolucionaria, bueno, etcétera. Faltaban dos: la unidad obrero-campesina y el ejército revolucionario, porque partido leninista había tres, o sea que no era por falta de partido el problema. O sea que el Che era una persona muy inteligente, igual que Santucho era una persona muy inteligente. Entonces, para criticar estos personajes hay que afilar el lápiz, no se los puede criticar de chiripa, de arriba de la tribuna. Entonces, para criticar a Santucho, porque Santucho, al punto de que había hecho curso de lectura veloz, era un devorador de libros, leía todo lo que le... Bueno, y en la dirección del partido, en el buró político, dirigía los cursos de lectura de Hegel. Yo estuve tratando hace unos años de hacer un curso de Hegel y me fui a las facultades de filosofía de La Plata y de Buenos Aires y dice, no hay muchos que den Hegel, no se le animan, o sea que en las facultades de filosofía y letras no se le animan. Es muy difícil a Hegel, y bueno, y Santucho orientaba el estudio de Hegel. O sea que estamos hablando de una persona de alto nivel intelectual, pese que a veces se ha dicho otra cuestión. Entonces estamos hablando de una persona de enorme voluntad, de muy estudiosa, de alto nivel intelectual. Era una persona, hay un autor checoslovaco que lo caracteriza bien, de joven, dice está dotado para el caballo, el fusil y no me acuerdo qué otra cosa más. Era un soldado, pero era un soldado y un general, las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuál es la primera San Martín acción? También era un soldado y era un tipo muy instruido, muy formado, digamos. El hecho de ser soldado no necesariamente quiere decir que sea un bruto, pero bueno, muchas veces en la Argentina, como hemos tenido tantos militares brutos, se identifica el ejercicio de la profesión de las armas como una cosa de bruto, ¿no? Ustedes que son historiadores, pero uno ha leído, en el combate de San Lorenzo, encabeza la carga de caballería, por eso le matan el caballo, o más o menos por ahí. Lo que quiero decir porque pronto seguramente tenemos que ir a un corte, pero sí remarcar por qué volvemos con este tema de Santucho, porque ya hemos tenido hace un par de meses atrás un programa donde estuviste vos, Daniel, hablando sobre el desarrollo del ERP, y muchos temas nos quedaron por el camino, ¿no? En el tintero. Y la verdad que ese programa tuvo muchísima repercusión, muchísimos comentarios, algunos a favor, otros en contra, pero los que estaban en contra por ahí era en contra de la política que representaba Santucho y no de lo que hablamos en el programa, digamos. Y ahora también cuando hicimos el anuncio del programa también empezamos a recibir algunos comentarios, incluso acá alguno te manda saludos y dice que estás demasiado nostálgico, un compañero. ¿Quién es? A ver ahora lo voy a buscar el mensaje, pero dice, De Santis está demasiado nostálgico, dice. Otro dice, interesante personaje que se jugó por lo que creía en la segunda y definitiva independencia, dice Oscar Di Piazza. Raúl Verán nos había pedido el link, pero estoy buscando quién fue el que hizo ese comentario. Después lo voy a encontrar. Daniel, ¿cuál es la primera acción armada del ERP? El debut, digamos. Debut militar. Digamos, porque vemos que empezó con un debut político, ¿no? Es medio difícil de decir cuál es la primera acción importante, vamos a decir. La que significativa, digamos. Fue hecha por un comando del partido, todavía no estaba fundado el ERP, que fue el asalto al Banco de Escobar, acá en el Gran Buenos Aires. Y se expropiaron una cantidad importante de millones de pesos, pero 5 millones de dólares para dar más o más es capaz. Una cifra importante, porque era necesario hacer finanzas para el funcionamiento del partido y para organizar el 5º Congreso que iba a fundar al Ejército Revolucionario del Pueblo. Y la primera acción después en Rosario hubo el asalto a la comisaría 20 de Rosario, que eso lo hizo un comando extrapartidario. Con el objetivo de obtener armas. Eso fue ya en 1970,
pero todavía no estaba fundado el ERP. El ERP fue fundado el 29 y 30 de julio, y la primera acción fue el asalto también a una comisaría, la comisaría 24 de Rosario, porque digamos, en la historia del PRT, Tucumán siempre fue conocido como la cuna del partido. Sí. El movimiento obrero, las movilizaciones de masa, las manifestaciones, las bombas molotov. Sí, bueno. De hecho, los uturuncos, que fueron uno de los primeros grupos armados, justamente su centro de acción era Tucumán, el noroeste, digamos. Y la cuna del ERP fue Rosario. La mayoría de los jefes militares del ERP surgieron de la militancia de Rosario. Enrique Gorrearán. Bueno, hubo muchas acciones que tuvo el ERP, algunas durante la dictadura de Onganía y después de Lanuse, y después lo que más se le critica es que siguió operando con el regreso de Perón, y ahí surge parte de la polémica desde el punto de vista político, porque se dice, bueno, durante la dictadura no había posibilidad de expresión política, estaba todo reprimido, había una severa represión en todos los órdenes culturales, moral, político, etcétera. Se produce el retorno a la democracia, digamos, muy fugaz, que fue en aquel año 73, y el ERP no solo continúa funcionando, sino que desafía la autoridad de Perón, lo hace Santucho en una aparición pública muy fuerte y muy comentada en aquellos tiempos, donde trae a la memoria el discurso de Perón del año 44, 45 en la en la Bolsa de Comercio, y dice, se dan cuenta que Perón en realidad defiende a los burgueses y no al obrero, una cosa, digamos, un desafío directo político a Perón, y después hay un par de acciones directamente antes de la muerte de Perón, que son la toma del Comando de Sanidad Militar, en septiembre, si mal no recuerdo, del año 73, que creo que participó este muchacho Eduardo Anguita, que era un pibe en esa época, era casi un adolescente, y la toma del Regimiento de Azul, que provoca la reacción airada de Perón, que provoca la caída de Videgain, ¿no? La reforma del Código Penal. La reforma del Código Penal, una serie de acciones en las cuales Perón sale enérgicamente a repudiar la acción del ERP. Sí, Daniel, a ver. Entonces, yo bueno, sí, pero... Dos cositas. Sí, a ver qué preguntan. Una, ¿qué contestación tenés a esto, digamos, a esta impugnación que se le hace al ERP, por un lado? Y segunda, si nos podés avanzar, ¿cómo es que se entra en esa lógica? ¿Cómo se entra en esa lógica y cómo se llega a el momento de la toma de Viejo Bueno, que es otro de los hitos más recordados, digamos, de todo este accionar? ¿Y qué papel jugaba allí este señor que después de la muerte de Santucho se hizo bastante célebre, que fue Gorriarán Merlo? No, era célebre antes, sí. Claro, está bien. Bueno, yo lo que diría es, si podemos hacer una pausa, podés contestarlo. Pero no importa, me la sé, ¿eh? Bueno, Vamos no es para que la piense, sino para que el público, los que nos están escuchando acá, nos mandan saludos. Está Marcelo Mato, Eduardo Ernesto Biasotti, que nos manda un saludo y que aguante adelante el programa. También nos envía un saludo Gaby Tati, Doña Rosa Sayovici, ese es el nombre que ha adoptado en Facebook, que no es su nombre real, pero siempre nos sigue. Nora Mabel Neira también, Ezequiel Marcos Turco. María Estervera dice, felicito al programa por el tema abordado, porque hay una deuda de la historia con lo que fuera el PRT-ERP y su figura principal, Mario Roberto Santucho. Muchas gracias. Y dice, más allá de la figura, me gustaría que Daniel aborde mínimamente el tema político-ideológico de lo que fuera el PRT-ERP. También está Sergio Lera, bueno, muchos compañeros nos están mirando y mandando saludos. Muy buen programa, dice Nora, cuántas cosas me quedan claras sobre el ERP.
Bueno, ahora pasamos a una breve pausa, si les parece, y después... Vamos a escuchar un tema musical que se llama El guerrillero santiagueño de Peteco Carabajal, y después Daniel va a meterse a fondo con las dos preguntas que le hiciste y la del oyente también, que es muy importante, ¿sí? Exactamente, el tema de político ideológico. Así que anotate todo, Daniel, porque no te vamos a dejar pasar una. Vamos entonces al tema musical. Bueno, y después de escuchar este lindo tema de Peteco Carabajal, vamos de lleno con Daniel y la pregunta que le hizo Javier, que es por qué el accionar del ERP después de, digamos, el retorno de Perón, que ya estábamos en un ámbito de democracia, ¿verdad? A ver. Pero también preguntaba cuál es la concepción que llevó a esto, entonces vamos... Acá lo afina más, insiste María Esther Vera, que es quien antes hizo la pregunta sobre la concepción política, dice: pido disculpas si es mucho lo que pido. Pasa que hablar de Montoneros o el PRT siempre es hablar de la lucha armada y no se habla de cómo se llega a esa situación, el por qué y el cómo. Claro, entonces, en los años 60, en la Argentina se discutían el carácter y las vías de la revolución. Había distintas fórmulas, tantas fórmulas como organizaciones políticas. Sí. 5, 6, 7. Bueno, para el PRT, la revolución que debería desarrollarse en la Argentina tenía que tener un carácter antiimperialista y socialista. Bien. Y las vías de la revolución eran la vía fundamentalmente armada e insurreccional. Pero esto no quiere decir que el PRT no considerara todas las formas de lucha. Muchas veces se confunde tres cuestiones que son distintas. Lugar fundamental de trabajo del Partido Revolucionario, que para nosotros era la clase obrera industrial. Sí. Tarea principal, que era la construcción del partido, y la forma fundamental de lucha, que era la lucha armada. Entonces, para llevar adelante todos estos aspectos, había que desarrollar una organización que diera una organización que tuviera una multiplicidad de recursos para enfrentar todo esto. Entonces, se metían en la lucha política, se metían en las fábricas, en la organización en la base, en la movilización de masa, impulsaba Siempre se hablaba en ese tiempo, se hablaba del frente militar, el frente de masa, el frente campesino, es decir, cada cosa... Ya teníamos frente. Ahora, el Cordobazo en 1969 vino a impulsar toda esta posición y las organizaciones que se desarrollaron a partir del Cordobazo fueron aquellas que sostenían que la lucha era frontal contra el sistema, contra el imperialismo y contra el capitalismo. Entonces ahí, para simplificar, hay dos organizaciones que se desarrollan mayoritariamente, que es dentro del peronismo montonero y dentro del marxismo, de la izquierda, es el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Pero ¿qué pasa? Como este movimiento revolucionario encuentra un respaldo poderoso de las masas y comienza a insertarse en esas masas, la burguesía se alarma y el dirigente más luso de la burguesía, que es Lanusse, siguiendo a Aramburu, que lo habían matado los montoneros, llama al Gran Acuerdo Nacional y a las elecciones. Y ahí Perón, que era un dirigente, por eso Santucho lee su discurso en la Bolsa de Comercio, para dejar claro de que Perón era un dirigente de la burguesía, también estaba alarmado de que por no entregar un 20, un 30% ahora, dentro de unos pocos meses, unos pocos años, van a perder todo lo que tienen y hasta las orejas. Eso dijo en la Cámara de Comercio y ahora, con otras palabras, volvió a decir lo mismo. Sí, se lo planteó claramente a los empresarios en el año mismo 73. Le dijo, ustedes sigan así y los van a degollar a todos. Entonces, no quieren entregar la mano, van a terminar entregando la cabeza. Claro. Pese a que los dirigentes de la izquierda actual de la Argentina no lo reconocen, el partido que con más claridad planteó que Perón venía a ponerse al frente de la contrarrevolución, acordada con el conjunto de la burguesía, fue Mario Roberto Santucho. Hay decenas de escritos donde plantea con absoluta claridad esto. Entonces, lo que advertía Santucho era la posibilidad de que
la burguesía neutralizara el movimiento revolucionario, lo aplacara y lo exterminara. Entonces Santucho planteó ninguna tregua al ejército opresor, ninguna tregua a las empresas explotadoras. Entonces, cuando se producen las elecciones, ganó Cámpora las elecciones, no hace ninguna acción. Si bien levantó estas dos consignas, el ERP no hizo ninguna acción y se produce un hecho decisivo en la historia, que es la masacre de Seiza. El 20 de junio, 25 días después de asumir Cámpora, digamos que Cámpora asumió el 25 de mayo, sí, las masas se volcaron a la calle a saludar al presidente, a festejar el triunfo popular, pero también fueron a la cárcel de Villa Devoto y liberaron miles de presos políticos. Entonces, ya el primer día las masas rompieron la pasividad que planteaba el Gran Acuerdo Nacional. Y el PRT y el ERP levantaban esta consigna. ¿Es debatible? Sí, es debatible. Pero es verdad el análisis que hacía Santucho, que Perón venía a frenar la revolución. Yo, con todo respeto, no lo voy a compartir. Sí, no, quiero dejarlo, digamos, obviamente te invitamos para que expongas tu posición y la posición de Santucho, pero sí, más allá de eso, quiero dejar a salvo que no comparto de ninguna manera esto, ¿no? Creo que el Perón no vino a frenar ninguna revolución, sino a encauzarla de una manera pacífica y advirtiendo que el camino que propugnaba Santucho, o que propugnaban incluso algunos dirigentes dentro de Montoneros, iba a terminar provocando un golpe de Estado y una represión mucho más, y un retroceso mucho más grande, como también podemos decir que sucedió. Pero bueno, no es el ánimo de empezar a generar un debate, sino de que también está bien que se haga, pero sí de tratar de hacer un recuento, una explicación. Esta es la perspectiva que vos estás planteando, es cómo lo veía Santucho y cómo obviamente lo veía el ERP, y por supuesto no es la visión que se tiene desde el peronismo o desde otros sectores, ¿no? Pero la revolución social opera maravillas. Perón, yo tengo muchos años, así que me acuerdo de que decir Perón estaba prohibido, Eva Perón también, era un insulto, era una mala palabra, estaba prohibido. ¿Por qué? Porque si hablamos de la distribución del ingreso, Perón fue lo más avanzado que tuvo el capitalismo en la Argentina y en gran parte del mundo. Pero ¿qué pasó? A partir del Cordobazo ya no era la discusión de la distribución del ingreso, se empezó a discutir la propiedad de los medios de producción. El mismo Perón, el hombre más progresista de la historia argentina, por lo menos del siglo XX, se transformó en su contrario. La revolución opera maravillas, entonces el enemigo, disculpame, de ayer se transformó en el amigo de hoy, dicho por palabras si vos querías hacer, si lo que pretendían era hacer de Perón Fidel Castro, no iba a suceder, porque Perón tenía una visión que no era la del comunismo. Yo no quería ser, yo le estoy pidiendo a Perón que sea Fidel Castro, estoy analizando la realidad. ¿Por qué Perón? Y cuando, se produce, Perón dice, primero tenemos que tomar el gobierno, Cámpora, en los primeros 100 días hay que tomar el poder, y funda la AAA. Y la AAA la fundó Perón y se produce la masacre de Seiza y empieza a operar. Entonces el ERP recién empezó a hacer acciones armadas mucho después de Seiza, y incluso después de la caída de Cámpora. Se han escrito se han gastado ríos de tinta para hablar de las acciones armadas del ERP antes de la caída de Cámpora, y el ERP hizo una sola acción armada, que fue una expropiación de dinero, como hicieron otras organizaciones. La única diferencia es que no la firmaron, pero hubo una sola acción. Bien. Bueno, a ver, primera cuestión. Bueno, ya más o menos despejamos cuál fue la posición de Santucho ante el regreso de Perón, ¿no? Y una cosita más, incluso en los primeros días del gobierno, el Buró Político discutió la posibilidad de suspender digamos, la línea esta de ninguna tregua al ejército opresor, ninguna tregua a las empresas imperialistas, pero se produce Seiza. Bueno, después de Seiza no hubo más discusión. Y si Sanidad, el intento o la toma de Sanidad
y la A ver, toma. ¿podés recordar esos dos hechos así muy brevemente? El 6 de septiembre, acá en Sanidad Militar fue en acá Capital, sí. ¿en dónde era? Allá, en Barraca. No. Era, sí, Parque Patricio, yo vivo por ahí. Comando de Sanidad, que está en la Combate de los Pozos. Combate de los Pozos. Ahí hubo una milípico. toma del regimiento, que hubo... Que se tomó todo completo y, bueno, hubo un combate y... Hubo ya algunas bajas ahí. Y un capitán del ejército, Uh-huh. un capitán o un teniente coronel del ejército. Uh-huh. Y en azul vuelve también. Y en azul se combate. hizo ya una acción mucho más grande Uh-huh. es una guarnición, una de las unidades, es la unidad militar más importante del ejército argentino. Uh-huh. Se la tomó el ERP, Perón estaba desesperado, se puso el uniforme de teniente general Uh-huh. y dijo bueno, es que el ERP jugaba fuerte y Santucho también. Sí. Perón era importante y poderoso, pero Santucho también lo era. Y se dirimían dos concepciones políticas, la concepción política del capitalismo progresista y la posición política de la revolución social. Y te hago una pregunta. Hoy que pasó tantos años y no estamos cometiendo ninguna infidencia al hablar de estos hechos, en esa época Perón acusó directamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires y al entorno, digamos, que tenía Videgain, de haber de alguna manera facilitado el accionar del ERP en el regimiento de Azul. ¿Hubo algo de cierto en eso? Para nada. No, para nada. Fue así. No. Videgain no era ni de izquierda peronista. No, era un hombre Videgain. más de la derecha. Más de la derecha que de la izquierda peronista. Pero en su gobierno tenía una fuerte participación montoneros. Montoneros y la juventud peronista. Ahí hay un tema interesante. ¿Cómo era la relación del ERP con Montonero? O si había buena, mala, lo que fuere. Todas las que quieras. Hubo buena, regular, mala, fue cambiante. Depende del momento Dependía también. mucho del momento de Claro. la situación política. En el 73 mala, Uh-huh. en el 74 empezó a mejorar, en el 75 mejor todavía. Bien, Porque claro. en la medida que Montonero fue pasando a la oposición, se fueron acercando las posiciones. ideas. Pero lo importante, porque si no nos quedamos en la cuestión armada, y para contestarle a Ahí María está. Esther, Sí. el PRT era un partido político Uh-huh. que fundó y dirigía al ERP, pero no hacía solamente acciones armadas. Yo, por ejemplo, era un militante del movimiento de masas, en el movimiento obrero, y una de las tareas que teníamos fundamental era la construcción del partido en la fábrica. Nosotros tuvimos un éxito extraordinario de haber logrado romper la hegemonía peronista en la clase obrera industrial. El PRT logró instalarse células. No lo rompieron, digamos, habrán entrado a disputar hegemonía, digamos, o la exclusividad. Bueno. Usemos una palabra. La exclusividad. Sí. Fue la primera vez que la izquierda, después de muchos años, sale a disputar la dirección del movimiento obrero industrial y logramos éxito en eso. Cuando llegan las movilizaciones de junio y julio del 75, que el cordobazo llega a Buenos Aires, datos objetivos. La columna norte, porque hubo grandes movilizaciones obreras en contra de Rodrigo, que era el ministro de Economía de Isabel Perón en ese momento. Celestino Rodrigo, sí. Celestino Rodrigo. Sí. La columna norte, encabezada por los obreros de la Ford, estaba dirigida por el petizo Kremer, bien asistido por Benito Urtiaga, que era del buró político del PRT, encabezaban las columnas obreras de la zona norte. Lo mismo pasaba con Emilio Tomasín en el oeste del Gran Buenos Aires, el segundo principal dirigente. En la zona sur del Gran Buenos Aires tenemos a Luis Angelini, dirigente de Rigoló, encabezando las movilizaciones, y ese papel me tocó a mí en La Plata, Berisso y Ensenada. Bueno, nosotros, cuando dicen que nosotros quedamos aislados de las masas, yo era un estudiante que me fui a la fábrica propulsora solito, mi alma, y 2 años después volví encabezando 10.000 obreros industriales, que me vengan a decir de que nosotros estábamos aislados de la masa, y estos son hechos históricos. Uh-huh. Y pero termino con esto. Yo lo que te pido que nos queda poco tiempo. El Rodrigazo lo hizo el PRT,
pero el PRT fue un componente fundamental junto Rodrigazo, con Montonero. La protesta contra el Rodrigazo la hegemonizó la CGT, no el PRT. No. La CGT llama a la huelga de 36 horas. Uno de los motivos es porque estaba perdiendo la disputa con las coordinadoras de gremios en lucha para disputarnos la dirección a nosotros. Si la CGT no quería llamar a ninguna movilización, una porque tenía un enfrentamiento interno con la derecha peronista, pero el otro motivo era para, si nosotros, y hay que leer la historia, el 3 de julio del 75, las coordinadoras de gremios en lucha llamamos una huelga general en la Argentina. Esa huelga está borrada de la historia. No fue como una huelga de la CGT, pero sí las grandes fábricas de la industria moderna pararon todas. Bueno, a ver, no es que te quiero interrumpir, estoy tratando de... Y aparte nos queda la muerte de Santucho. Acá María Esther se enoja conmigo y dice ese señor de campera roja que explique lo de Seiza y la AAA. Bueno, eso si quieren lo hablamos en otro momento, porque no es que yo esté evadiendo esto, pero creo que tenemos un invitado que hay que aprovecharlo a él. Full. Él ya dio su visión, dijo que lo de Seiza fue un acto represivo de la derecha, etcétera. Yo no comparto esa visión. Hubo obviamente enfrentamientos y hubo una represión allí, pero hubo también un accionar muy complejo de todos los grupos que participaron en esa Ezeiza. Por eso. Y 80 y pico de heridos graves. Por eso. Sí. Entonces, es un tema complejo que lo podemos hablar en otro momento, el tema específico de Ezeiza, cómo caracterizarlo. Después dice María Esther, creo que no hay que olvidar que el 1 de mayo de 1974 que Perón echó de la plaza a los montoneros, eso ya también lo podemos hablar en otra oportunidad para no desviarnos de Montoneros al ERP, pero obviamente que también en esa plaza no fue simplemente que Perón echó a los montoneros, sino que hubo un desafío de los montoneros a la autoridad de Perón. Hay que recordar, cuando dicen eso yo les pido que por favor recuerden los cánticos. Se fueron solos, aparte. Y aparte los cánticos que de un sector de montoneros hacia Perón, que realmente valería una autocrítica como poco. Sí, desde llamarlo cornudo, llamarla puta a Isabel y muerta a Evita, bueno, toda la gama de insultos habidos y por haber contra Perón. Pero bueno, no es eso lo que tenemos que hoy discutir, porque nos vamos al tema Montoneros y lo que queríamos era aprovechar el tema. Dice Eduardo Ernesto Biasotti, el cordobazo obligó a las elecciones que ganó Cámpora, es cierto. Estamos con Luis Orge, que es un escucha nuestro que viene del norte. Buenas noches, ¿cómo estás, Luis? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, acá de visita por Buenos Aires. Muchas Allá gracias. En el norte también se ha vivido todo esto, porque fue justamente... el ERP tenía una de sus bases más fuertes desde el punto de vista militar en la zona de Tucumán. ¿Cómo es que se logra ese foco, digámoslo, por llamarlo de alguna manera? En Tucumán. Bueno, porque como decía, la cuna del partido fue Tucumán. Y después de muchos años de trabajo, tanto en los ingenios... Tucumán, que era una provincia, además, que tenía una cierta actividad económica... Sí, era la provincia más importante del norte argentino. Económico, mucho Tucumán es la cuarta ciudad de la Argentina, una industria azucarera, el PRT se instala, ya conté, participa en elecciones, bueno, estaba inserto... No, eso está bien desde el punto de vista político, pero ¿cómo se arma una cabecera de playa? No sé cómo llamarla. Una base guerrillera. Sí. Porque, como decía, nosotros tuvimos 10 años de trabajo de masas en la zona rural. Entonces, cuando el ERP tenía... el PRT tenía planteado el desarrollo de la guerrilla rural desde su cuarto congreso, incluso antes, en 1968, y insistía en insertarse, contactarse, organizar a las poblaciones. Cuando se lanza la guerrilla en el año 74, lo hace después de más de 10 años de trabajo en la zona. Por eso hay que hablar de foquismo. En el caso de la Argentina, en el caso de Tucumán, es absolutamente erróneo. Es más, cuando la guerrilla comienza a operar en Tucumán, uno de los errores que comete la guerrilla fue inducido por el gran apoyo de las masas,
¿Por qué? Porque la guerrilla tenía apoyo, comía, se vestía, se movilizaba por el apoyo de la población. Eso hizo que la guerrilla, en vez de... sobreestimara quizás la... En vez de irse, cuando era perseguido por el ejército, en vez de irse hacia arriba de la montaña, se quedaba en la zona poblada, gambeteando militares, para decirlo de alguna manera. Bueno, eso es para discutir toda una cuestión de la táctica militar, pero... Hablando de la inserción y de la vinculación con el pueblo, es exactamente lo contrario. No era una guerrilla aislada del pueblo, absolutamente lo contrario. También hay que hablar de la provincia de Córdoba, de un dirigente como Agustín Tosco. Eso te quería preguntar. Cuando vos hablaste de que se le disputó la exclusividad al peronismo, ¿cuál era el vínculo de Tosco con el PRT? De primera. Pero no era un hombre orgánico del PRT. No. Una relación, digamos. De primera. No era orgánico ni del PC, como se dijo durante mucho tiempo, pero en una época en que el PC era prácticamente la única izquierda que había, Tosco tenía muy buena relación con el Partido Comunista. Cuando aparece el PRT y se desarrolla con otra línea, Tosco tiene una relación muy estrecha con nosotros en la cárcel de Rawson, eso, Santucho, sí, claro. Tosco pasan horas y Te hablando. hago una pregunta, ¿qué pasó entre Leu, ahí Santucho estuvo en esa circunstancia? Sí, era el que... Mira, el PRT estaba preparando la fuga y llegan unos dirigentes de Montoneros y bueno, después se amplía el plan de fuga. No me refiero a Trelew, obviamente el que recuerda de aquella época, me refiero a la masacre que se produjo cuando mataron. Un plan de fuga para 116. Que es frustrado porque lamentablemente pudieron escaparse 6. Se escaparon 25, 19 y los que quedaron fueron atrapados en el aeropuerto y asesinados en la base naval por dos militares. Era un plan para 116. ¿Puede ser que haya muerto una mujer de Santucho? Ana Villarreal. María Villarreal. ¿Cómo fue eso? ¿Recordás? Y sí, porque se iban a fugar 116. No entran los camiones en los cuales se tenían que trasladar, entra solamente un auto. Salen los 6 dirigentes más importantes, el resto llama remise. Mire la disposición combativa que tenía esa gente, no entraron los camiones, llamaron remise, teniendo las bases de la gendarmería 200 metros. Se retiran en 4 remis, uno de los cuales andaba mal, por eso se retrasan. Tomaron el avión, que bueno, no puedo contar todo el plan, pero fue muy complejo, y se van los 6 primeros, después de esperar al resto. Llegan los 4 autos con 19 combatientes y se rindieron, fueron alojados en la base Almirante Sar y después de 4 o 5 días, el 22 de agosto, se inventó un plan de fuga y fueron masacrados. Y entre ellos murió esta señora. Murió, de los 19 murieron 16, los otros quedaron gravemente heridos y entre los muertos está Ana María Villarreal, que es la primera mujer de Santucho. Madre de los 3 hijas mayores. Bien, tenemos que cerrar con la muerte de Santucho, que también generó grandes controversias, ¿verdad? Sí. En 2 minutitos, Dani. Bueno, han pasado 42 años de la muerte de Santucho y nosotros nos seguimos preguntando cómo llegó el comando de 4, un capitán y 3 hombres del ejército a la casa donde estaba alojado Santucho el día en que se iba al exterior, porque se había resuelto que para preservar al secretario general del partido tenía que salir del país, había sido resuelto por la dirección del partido. Bueno, hay distintas hipótesis. Yo estuve tratando de repasar un poco, así muy brevemente, hay 2 hipótesis principales, podemos decir. La que el dueño de casa, Domingo Mena, otro de los grandes dirigentes del partido, fue secuestrado y unas horas antes. No, Mena es uno de los héroes máximos. No, eso. Bien. Que tenía un papel de un nebulizador para el hijo, donde estaba la dirección de la casa. Claro. Bueno, esa es una hipótesis que es hasta ahora para varios es la que más cuerpo tiene. Plausible, digamos. Sí. Ahora, para otros, dicen,
esa es la hipótesis abonada por el enemigo para desviar la atención y que no se vaya a buscar la verdadero. O sea que no se sabe. Hay más hipótesis, pero yo resumo en estas dos que son las dos más importantes. Y bueno, la investigación continúa. Nosotros somos los más interesados en poder detectar qué es lo que pasó y cómo llegó. Y no solamente lo matan a Santucho, bueno, llega el comando hay un enfrentamiento, muere el jefe del comando, muere Santucho, muere Urteaga y es secuestrada Liliana Delfino, que era compañera de Santucho. Y que aparte de secuestrada, mucha documentación, lamentablemente, que tenían en ese lugar que digamos que favorece después el secuestro de muchos. Claro, Mena era el secretario de organización del partido, claro, que el dueño de casa. Sí. Bien, te hago una preguntita. Esto se da en el marco en que Santucho había decidido postergar su salida del país para tener un encuentro con Firmenich, y eso dio lugar también a suspicacias. Bueno, pero justamente porque somos dos culturas políticas distintas. La vivada después conduce a que la gente especule. Claro. Nosotros éramos de una sola pieza, decíamos blanco, entonces en cambio acá dijeron que sí, que no, que esta noche, que mañana, y entonces generó toda una suspicacia de por qué dijeron cosas que no eran. Chicos, Camilo se está matando haciéndome señas, para que... Porque la verdad que es un tema tan interesante. Una vez más nos quedamos cortos, no sé cómo podemos resolverlo esto, si te animás a venir otro día y terminamos de cerrar pero quiero dejar sentado que el partido no era una organización puramente militar. Muy bien. Que tenía profunda formación teórica, una concepción ideológica en el marxismo, un enraizamiento profundo en la clase obrera y el pueblo. Aparte que tenía frentes en distintos lugares, además tenía un importante medio de comunicación en esa Combatiente. ¿Cómo era el periódico El Combatiente del partido y el Estrella Roja del ERP. Correcto, pero además había un periódico, el diario El Mundo, que era para todo público, digamos, no ya para los... Una cosita. Sí. Cuando recién se enojaban que la gente en Plaza de Mayo le cantaba a Perón. Uno aprende, y yo lo aprendí como militante del PRT, que cuando las masas se apropian de una política, después empieza a ser desprolija. Cuento una anécdota para cerrar. Cuando hicimos el acto de masa más grande en Rosario, 40.000 personas, nos decían los compañeros peronistas, digan 40, con 25 hay que decir 40. Bueno, 40.000 personas en una cancha de fútbol, estaba prohibido cantar lo que voy a decir. Acheral, porque nosotros habíamos tomado, la guerrilla rural había tomado el pueblo de Acheral, y la gente cantaba en contra de la orientación política de la dirección, Acheral, qué patada en el culo le pegamos al general. Bueno. Son las masas. Nos tenemos que ir, lamentablemente, los esperamos el lunes que viene de 2021 en Luces y Sombras de Nuestra Historia. Gracias, Daniel De Santis. Muchas gracias. La vida existe. Una nueva hora comienza en Argentina.